En el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19, encontramos una lista de 7 pecados que son particularmente detestables para Dios. Aunque Él rechaza todo tipo de pecado, estos 7 son especialmente abominables ante sus ojos. A lo largo de este mensaje, exploraremos cada uno de estos pecados, buscando comprender por qué son tan repulsivos para el Señor y cómo podemos evitar caer en ellos. La primera cosa que Dios aborrece, según el pasaje de Proverbios, es la soberbia, representada por los ojos altivos. La soberbia es una actitud de arrogancia y autosuficiencia, en la que una persona se considera superior a los demás y menosprecia a quienes le rodean. El salmista nos recuerda en el Salmo 138, versículo 6, que aunque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Una persona orgullosa es aquella que constantemente se jacta de sus logros, posesiones o habilidades, creyendo que es mejor que los demás. Es alguien que piensa que lo que tiene, hace o dice, es siempre superior a lo de los otros. Esta actitud de autosuficiencia le impide reconocer sus propias falencias y errores, y le hace creer que no necesita de Dios ni de nadie más. Las Escrituras nos presentan el ejemplo de Lucifer, un querubín creado por Dios, que se llenó de soberbia debido a su hermosura y sabiduría. Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14 nos relatan cómo Lucifer se corrompió y pecó contra Dios al querer ser como él y tener su propio trono. Su orgullo le llevó a la ruina y a ser expulsado de la presencia del Señor. Este ejemplo nos muestra que la soberbia es un pecado peligroso que puede llevar a la caída y al alejamiento de Dios. Por eso las Escrituras nos exhortan a cultivar la humildad, reconociendo que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios, y que dependemos de Él en cada aspecto de nuestras vidas, que seamos capaces de ver nuestras faltas y debilidades, y de pedir perdón cuando sea necesario, sabiendo que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El segundo aspecto que Dios encuentra repulsivo, al punto de aborrecerlo profundamente, es la lengua mentirosa. La capacidad de engañar con facilidad es un hábito preocupante que muchas personas practican, ya sea para defenderse, evadir situaciones incómodas o incluso para dañar a otros deliberadamente. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 22, el Señor declara: «Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento». Dios detesta a aquellos que se entregan a la práctica constante de la mentira, pues al hacerlo, no solo engañan a las personas, sino que también intentan engañar al mismo Dios. Algunos creen erróneamente que existen mentiras blancas o piadosas que son inofensivas o de poca importancia. Sin embargo, debemos entender que una media verdad sigue siendo una completa mentira y que no hay excusa válida para engañar. Toda forma de falsedad es igualmente repugnante ante los ojos de Dios. La mentira tiene su origen en Satanás, a quien Jesús identificó como el padre de la mentira en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Cuando una persona miente habitualmente, está imitando la conducta del diablo y actuando como su hijo. Esto se ejemplifica en el relato de la caída del hombre en Génesis, capítulo 3, donde Satanás engañó a Eva con una verdad a medias, llevando al pecado a la humanidad. Por esta razón, Dios aborrece la mentira y considera una abominación a quienes la practican. En cambio, Él honra y bendice a aquellos que actúan con integridad y honestidad, aun cuando esto implique reconocer errores o enfrentar consecuencias difíciles. Que seamos personas que aman y defienden la verdad, sabiendo que esto agrada al Señor y nos permite vivir como hijos de la luz. La tercera acción que Dios aborrece profundamente es el derramamiento de sangre inocente, es decir, el que quita la vida a otro. En Éxodo capítulo 20, versículo 13, encontramos uno de los 10 mandamientos que prohíbe explícitamente quitar la vida a otro ser humano. No matarás. La Biblia nos enseña que la vida del hombre está en la sangre y que cuando alguien termina con otro, está usurpando un derecho que solo le pertenece a Dios. El Señor es el dador de la vida y el único que tiene la autoridad para determinar el inicio y el fin de nuestra existencia terrenal. Por lo tanto, el homicidio es un acto de rebelión directa contra la soberanía de Dios sobre la vida humana. Quitar la vida a otra persona es uno de los pecados más graves y repudiados por Dios, pues refleja la naturaleza malvada de Satanás,
a quien Jesús describió como homicida desde el principio, en Juan, capítulo 8, versículo 44. Cuando alguien comete un asesinato, está permitiendo que el diablo actúe a través de él, lo cual constituye una abominación ante el Señor. Dios desea que la vida sea protegida y valorada, y nos llama a amar y cuidar a nuestro prójimo. Sin embargo, vivimos en tiempos donde la violencia y los homicidios se manifiestan con gran frecuencia, y muchas vidas se pierden por razones absurdas y triviales. Debemos recordar que para Dios, cada vida humana es preciosa e invaluable, tanto así que envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Como cristianos, estamos llamados a defender la vida y a promover una cultura de amor y respeto hacia nuestros semejantes. Que nuestras manos nunca se manchen con la sangre inocente de otro ser humano, y que seamos instrumentos de paz y reconciliación en un mundo marcado por la violencia. El cuarto aspecto que Dios encuentra intolerable es un corazón lleno de malos pensamientos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 18 al 20, Jesús enseña que del corazón provienen los pensamientos malvados, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Esto nos muestra que Dios no solo juzga nuestras acciones, sino también los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Proverbios capítulo 12, versículo 2, nos dice que el hombre bueno alcanzará el favor de Jehová, pero él condenará al hombre de malos pensamientos. Esto se debe a que los pensamientos pecaminosos son la raíz de las acciones pecaminosas. Cuando permitimos que nuestro corazón albergue ideas malvadas, estamos preparando el camino para cometer actos que ofenden a Dios. El Señor conoce cada uno de nuestros pensamientos y motivaciones internas, por lo que debemos ser cuidadosos de no entretenernos con ideas que le desagradan. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9, nos insta a fijar nuestros pensamientos en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. Esta es la clase de pensamientos que debemos cultivar para mantener un corazón recto delante de Dios. Es importante entender que incluso los pecados de intención, aquellos que no llegamos a cometer pero que hemos planeado en nuestro corazón, son abominables para Dios. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó que mirar a una mujer con lujuria ya es cometer adulterio en el corazón. Mateo capítulo 5, versículo 28. Esto nos muestra que Dios no solo juzga nuestras acciones visibles, sino también los deseos y pensamientos más íntimos de nuestro ser. Como hijos de Dios, estamos llamados a transformar nuestra mente y a renovar nuestro corazón conforme a la palabra de Dios. Que seamos diligentes en detectar y eliminar todo pensamiento impuro o malicioso, y que permitamos que el Espíritu Santo nos ayude a desarrollar un corazón que ame lo que Dios ama y rechace lo que Él aborrece. La quinta abominación a los ojos de Jehová son aquellos cuyos pies se apresuran para hacer el mal. El Salmo 11, versículo 5, nos dice que Dios prueba al justo, pero su alma aborrece al impío y al que ama la violencia. Esto se refiere a personas que constantemente buscan maneras de dañar a otros y se deleitan en causar sufrimiento y perjuicio. Hay individuos cuya vida parece girar en torno a hacer el mal, como si fuera su propósito y motivación principal. Estas personas están siempre maquinando planes perversos y buscando oportunidades para llevarlos a cabo. Se regocijan en la caída y el fracaso de los demás y encuentran satisfacción en provocar dolor y angustia. Aunque Dios ama al pecador, detesta a aquellos que pecan de manera premeditada y deliberada, buscando activamente hacer daño a otros. Estas personas se vuelven abominables ante los ojos del Señor, porque están actuando en directa oposición a su naturaleza de amor y justicia. Es importante distinguir entre aquellos que pecan por debilidad o ignorancia y aquellos que pecan con intencionalidad y malicia. Mientras que Dios ofrece su gracia y perdón a todos los que se arrepienten, su ira se enciende contra los que se entregan voluntariamente a la maldad y la violencia. Como seguidores de Cristo, debemos ser imitadores de Dios y andar en amor, tal como se nos exhorta en Efesios, capítulo 5, versículo 1. Nuestros pies deben estar siempre listos para llevar las buenas nuevas del Evangelio y para correr en pos de la justicia, la misericordia y la paz. Que nuestras vidas sean un reflejo de la bondad y el amor de Dios, y que nuestras acciones demuestren que pertenecemos a Él.
La sexta abominación ante los ojos de Dios es el testigo falso. En Proverbios, capítulo 19, versículo 5, se nos advierte que el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Esta advertencia se dirige a aquellos que tergiversan la verdad, levantan calumnias o difunden rumores con el fin de perjudicar a otros. Un testigo falso es alguien que se presta para dar testimonio engañoso, distorsionando los hechos o inventando acusaciones sin fundamento. Estas personas actúan como instrumentos de Satanás, el padre de la mentira, al utilizar su lengua para difamar y dañar la reputación de los demás. La Biblia condena severamente a quienes dan falso testimonio, ya que esto viola el 9º mandamiento que nos ordena no mentir. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Además, el falso testimonio puede tener consecuencias devastadoras en la vida de las personas, arruinando relaciones, carreras y reputaciones. Es importante destacar que el falso testimonio no solo se limita a mentir abiertamente, sino que también incluye la manipulación de la verdad y la difusión de información engañosa. Algunas personas tergiversan las palabras o acciones de otros, sacándolas de contexto o atribuyéndoles intenciones maliciosas, con el objetivo de causar daño. Dios aborrece la mentira en todas sus formas y considera la calumnia y el falso testimonio como pecados especialmente repugnantes. Aquellos que se dedican a estas prácticas no escaparán al juicio divino, pues Dios es un Dios de verdad y justicia. Como hijos de Dios, estamos llamados a hablar siempre la verdad con amor, tal como se nos exhorta en Efesios, capítulo 4, versículo 15. Que nuestras palabras sean siempre honestas y edificantes, y que nos apartemos de toda forma de engaño y falsedad. Al hacerlo, reflejaremos el carácter de nuestro Padre Celestial, y seremos luz en un mundo oscurecido por la mentira. La séptima y última abominación mencionada en Proverbios, capítulo 6, es la de sembrar discordia entre hermanos. Esta práctica es profundamente condenada por Dios, ya que atenta contra la unidad y la armonía que Él desea para su pueblo. Aquellos que siembran discordia son personas que se deleitan en generar conflictos y división, difundiendo chismes, rumores y comentarios maliciosos. Proverbios, capítulo 16, versículo 28, nos advierte que el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Estos individuos actúan como agentes de Satanás, buscando destruir las relaciones y la unidad entre los hermanos en Cristo. La Biblia nos enseña que el chisme tiene el poder de dañar amistades y sembrar desconfianza y resentimiento entre las personas. Proverbios, capítulo 17, versículo 9, nos dice que el que cubre la falta busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Aquellos que se dedican a esparcir rumores y a fomentar la discordia están actuando en contra de los principios de amor y perdón que Dios nos ha enseñado. Es importante destacar que los que siembran discordia no solo dañan a las personas involucradas, sino que también atraen el juicio y la disciplina de Dios sobre sus propias vidas. Proverbios capítulo 6, versículo 19, nos dice que Dios aborrece al testigo falso que habla mentiras y al que siembra discordia entre hermanos. Estas personas no escaparán a las consecuencias de sus acciones destructivas. Como miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados a vivir en unidad y armonía los unos con los otros. Efesios, capítulo 4, versículos 2 y 3, nos exhorta a ser humildes y gentiles, soportándonos los unos a los otros en amor y esforzándonos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que nuestras palabras y acciones siempre estén encaminadas a edificar y fortalecer las relaciones entre hermanos, y que seamos instrumentos de reconciliación y amor en la Iglesia y en el mundo. A lo largo de este estudio, hemos explorado las 7 cosas que Dios aborrece según Proverbios, capítulo 6. Hemos visto cómo la soberbia, la mentira, el homicidio, los malos pensamientos, la maldad, el falso testimonio y la siembra de discordia son actitudes y acciones que el Señor detesta profundamente. Es interesante notar que 3 de estas 7 abominaciones están relacionadas con el mal uso de la lengua, la mentira, el falso testimonio y la siembra de discordia. Esto nos muestra la importancia de cuidar nuestras palabras y de usarlas para edificar y bendecir a otros, en lugar de para engañar, difamar o dividir.
Como hijos de Dios estamos llamados a vivir en santidad y a reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial. Esto implica apartarnos de todo lo que Dios aborrece y abrazar aquello que Él ama. Debemos ser diligentes en examinar nuestros corazones y en permitir que el Espíritu Santo nos transforme a la imagen de Cristo. Si nos damos cuenta de que hemos caído en alguno de estos pecados que Dios detesta, no debemos perder la esperanza. El Señor es misericordioso y está siempre dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten con sinceridad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que este estudio nos inspire a vivir de manera que agrademos a Dios en todo lo que hacemos y decimos. Que seamos conocidos por nuestra humildad, integridad, compasión, pureza de pensamiento, bondad, honestidad y amor. Al hacerlo seremos luz en un mundo oscuro y atraeremos a otros al conocimiento de Cristo. Oremos para que el Señor nos ayude a vencer cualquier área de nuestras vidas que no le agrade y para que nos dé la fuerza y la sabiduría para vivir conforme a su voluntad. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de la gracia transformadora de Dios y que todo lo que hagamos sea para su gloria y honra.